Muy buenos días, chicos. En esta oportunidad vamos a terminar el tema de desarrollar este tema llamado sistema endocrino, tocando la parte de lo que son enfermedades. Muchas de estas enfermedades de este sistema endocrino está relacionado al aumento o a la disminución de estas cantidades en el cuerpo. ¿Ok? Usted sabe que en el cuerpo las hormonas deben estar en ciertas cantidades, en ciertos valores normales, ¿no? Entonces, cuando hay una alteración, una disminución o un aumento o un exceso o un defecto, que es lo mismo, justamente ahí es donde se presentan estas patologías. ¿Ok? Eh, pero también no solamente es por un aumento o por un exceso, perdón, un aumento o una disminución, sino también puede verse a un mal funcionamiento de la glándula, ¿no? O también puede verse de que esta glándula periférica no está recibiendo la estimulación, por ejemplo, de la glándula maestra, que es la hipófisis. Entonces, puede ser de que una de las jerarquías de las cabezas, por ejemplo, en este caso la hipófisis, y sabemos que la hipófisis está controlada por el hipotálamo, puede tener algún tipo de alteración o un mal funcionamiento. Entonces, ¿no? Entonces, ustedes recuerden que las glándulas periféricas actúan por estimulación de la hipófisis y la hipófisis actúa por estimulación del hipotálamo, ¿no? Entonces, esa es la jerarquía, no solamente tiene que ver con la producción de la hormona, o sea, estas enfermedades no necesariamente es que una glándula no produzca mucho o que produzca menos, sino es que no la que la controla, ¿no? No está cumpliendo su función tampoco, ¿no? Entonces puede verse también un mal funcionamiento de una determinada glándula. Entonces, este tema, esta parte es amplia porque son muchas enfermedades, ¿sí? Pero vamos a tratar de, ¿no? de mencionar algunas, ¿no? Y para ir, ¿no? Conociéndolas, ¿ya? Por ejemplo, acá dice en la definición, son alteraciones que se producen por el exceso o defecto. Defecto es la disminución, ¿ya? De las hormonas endocrinas, ¿sí? Las principales glándulas afectadas, por ejemplo, son la tiroides, ¿no? La paratiroides, que ya lo hemos visto, la hipófisis también, el páncreas, las glándulas suprarrenales, etcétera, ¿sí? Acá falta mencionar también que, por ejemplo, las gónadas, como por ejemplo los testículos, los ovarios también pueden, o sea, todas las glándulas pueden verse afectadas, ¿sí? El mal funcionamiento de estas glándulas se refleja en la aparición de las siguientes enfermedades, ¿no? Entonces, a partir de este momento vamos a describir algunas, ¿ya? Como por ejemplo, el enanismo hipofisiario, ¿no? Hipofisiario, entonces hipófisis. Acá el problema es con la hipófisis, ¿sí? Es el conjunto de alteraciones, ¿sí? Que aparecen como consecuencia de un déficit, o sea, una disminución en la secreción o en la acción de la hormona de crecimiento. ¿Ok? Entonces, habíamos dicho de que la hipófisis, cuando nosotros analizamos la hipófisis, habíamos dicho de que la parte anterior, ¿sí? O sea, la adenohipófisis producía la hormona llamada la GH. La GH es la hormona de crecimiento, ¿sí? Entonces, eh, acá me está diciendo de que esta hormona que produce la adenohipófisis está disminuida. Ahora, esta GH, ¿sí? Va a ir, para que más o menos me entienda cómo es la secuencia. O sea, profesor, ¿qué? Y usted me dijo que también la calcitonina, por ejemplo, de la tiroides también influye en el crecimiento. Exacto, sí. Pero te das cuenta que acá el problema es a un nivel superior, o sea, no tiene nada que ver con las glándulas periféricas. Acá estamos hablando de la glándula maestra que está produciendo una menor cantidad de esta hormona de crecimiento. Esta hormona de crecimiento, ¿sabes cómo es el proceso? Una vez que la adenohipófisis produce esta hormona de crecimiento, ¿sí? La GH, esta hormona de crecimiento se va hacia el hígado. Y el hígado o sea, esta hormona GH estimula al hígado a que produzca una hormona llamada la somatomedina C. Esta somatomedina C es la que estimula el crecimiento de huesos y músculos.
Ya, profesor, pero es la única que interviene en el crecimiento, ¿no? Ahí también, ¿quién va a influenciar? Va a influenciar también la calcitonina, por ejemplo, ¿no? ¿Y eso quién lo produce? La tiroides. Entonces te das cuenta que, que para hablar del crecimiento en sí son muchos factores, no solamente tiene que ver con la GH. Si se produce GH no necesariamente garantiza que haya crecimiento o un buen crecimiento tanto de músculo y hueso. Depende de las otras glándulas y también de qué va a depender de la alimentación. Ahora, ya te dije también cuando hablamos de la tiroides de la importancia del yodo en la alimentación. Si el yodo es un componente de la tiroxina, ¿ok? Entonces, no se va a producir esta hormona. Por lo tanto, tampoco no va a haber crecimiento, pues. O vamos a tener huesos con crecimientos anómalos, pues, huesos muy susceptibles, muy frágiles. ¿Ok? Entonces también tienen que ver los minerales, el calcio, el fósforo, todo eso tiene que incluir. Por eso te das cuenta de que el crecimiento no solamente es eh, ya la GH, ¿no? No, son muchos factores. Son otras glándulas también que participan. ¿Sí? No, el crecimiento no solamente está controlado por la hipófisis. ¿Ya? Sí. Ahora, dice, entonces hay una disminución de esta GH. ¿Ya? Ahora, así la falta de GH en la infancia ocasiona una talla inferior a lo normal, ¿no? En la edad adulta por ello se le denomina enanismo hipofisiario o talla baja de origen hipofisiario, ¿sí? Entonces, acá el tema es, por ejemplo, cuando el problema no es la hipófisis, sino en caso del problema fuera la tiroides, hablamos del cretinismo, ¿no? O sea, te das cuenta que los nombres varían, ¿no? En este caso es el enanismo hipofisiario porque hay este es el problema, esta hormona GH, ¿sí? Esto es lo que le inyectaron pues a este jugador del Barcelona, a Lionel Messi, esta hormona, porque él tenía un problema con la hipófisis, ¿sí? Entonces, esta hormona estaba produciendo una menor cantidad. Entonces, sí, ya saben que las hormonas se pueden producir artificialmente, ¿no? Entonces, estas, ¿no? Se le comenzó a inyectar esta hormona y de alguna manera, pues, ojo que eso se estimula en la edad del crecimiento de la persona, ¿no? Que es en la niñez, ¿no? De la infancia, niñez y parte de la adolescencia. Pero ya generar crecimiento en una persona adulta es complicado. No es, hasta se puede decir, no imposible, pero ya no están las condiciones, ¿no? Tampoco el cuerpo no está en esta etapa de maduración, de crecimiento, no. ¿Ya? ¿Cuáles son las causas? Ya sabemos, ¿no? Es la deficiencia de la hormona de crecimiento, puede ser genética o el resultado de una lesión cerebral. Claro, ¿no? Puede ser genético. Hay enfermedades que son hereditarias, ¿sí? Hay un factor genético, pero no necesariamente. O sea, es como una ruleta rusa, ¿no? Una persona, por ejemplo, profesor, ellos pueden tener sus hijos sin problemas en el crecimiento, claro que sí, pero ¿qué pasa si es que ese gen se expresa, ¿no? En el nuevo ser? Entonces ahí es muy probable que se pueda. Igual que por ejemplo, el cáncer. El cáncer tiene un factor genético. Hay muchas personas, hay familias donde el cáncer es muy notorio, ¿no? O sea, el gen del cáncer se manifiesta de descendencia de generación en generación, ¿no? Entonces, puede ser un tema genético también esto, ¿ya? También producto de una lesión cerebral. ¿Qué pasa si la hipófisis está dañada en un accidente? Entonces, definitivamente, pues, va a haber alteraciones en la producción de la hormona por parte de esta glándula. ¿Sí? Resultado de una lesión cerebral grave cuando no se trata. El crecimiento del esqueleto es muy lento y la pubertad no puede ocurrir. ¿Ok? Genéticas. Por ejemplo, dice acá, defectos en el desarrollo que ocasiona un déficit hipofisiario. ¿Sí? Alteraciones genéticas que inactivan el gen receptor de la GH. En estos casos, dice, la secreción de la hormona es normal, pero la GH es incapaz de realizar su acción biológica. Claro. O sea, no necesariamente es como que se produce algo, pero que no genere efecto, ¿no? Entonces, ahí son alteraciones pues, que puede tener tanto la hormona como la glándula en sí. Y esto hace que se genere este, esta enfermedad. ¿Cuál es el tratamiento?
Consiste en la sustitución de la hormona GH. La respuesta es buena tras la administración continua de la hormona de crecimiento. Claro, pero ya te he dicho ya que tiene que ser en una edad determinada. Pues una persona adulta generar el crecimiento es imposible prácticamente. No voy a decir imposible, pero no están las condiciones para poder generar esto o estimular el crecimiento. ¿Sí? El aumento de crecimiento se acompaña de una disminución de la grasa corporal y un aumento de la masa muscular. Claro, incluso hay personas que utilizan la hormona de crecimiento con fines estéticos, ¿no? Los fisicoculturistas, por ejemplo, utilizan esto, ya porque esto también estimula, como es la hormona de crecimiento, y cuando hablamos de crecimiento hablamos de hueso y músculos. Entonces, también es utilizado, pues, ¿no? En ese mundo del fisiculturismo. ¿No? Entonces, ¿cómo se administra? Es por vía subcutánea, ¿no? Es una inyección diaria de acuerdo a las necesidades, ¿no? Hay que tener en cuenta que el principal objetivo es con fines de salud, ¿ya? Con fines de salud y bueno, ya tú sabes que el hombre siempre ha utilizado estas herramientas a veces desde lo que se creó en un inicio, que era para el beneficio del hombre, luego ya utiliza otras, los utiliza con fines absurdos, pues, ¿no? Como ejemplo ya un fin estético, pues, ¿no? Cuando esto lo podría desarrollar de manera natural, por ejemplo, si hablamos de la masa muscular, ¿no? Pero, bueno, a veces el hombre a veces crea ciencia, crea conocimientos, pero para fines, por ejemplo, no positivos, pues, ¿no? Como para generar, por ejemplo, a la larga esto, hacer dependiente, ese es el famoso facilismo, ¿no? De que hay una hormona que estimula ¿no? Entonces, ¿dónde queda la actividad deportiva, los deportes, ¿no? La ejercitación quedaría en un segundo plano, ¿no? Entonces, bueno, eso con respecto al tratamiento. El bocio. ¿Qué es el bocio? El bocio es el aumento del tamaño de la glándula tiroides. ¿Sí? Miren, es un aumento anormal, ¿no? Y se traduce externamente por una tumoración en la parte antero-inferior del cuello, justo debajo de la laringe. ¿Sí? Entonces nos estamos dando cuenta que acá hay un problema con la glándula tiroides, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Déficit del yodo, ¿sí? Una disminución del yodo. Recuerda que el yodo es el componente de de la hormona tiroxina que produce esta glándula tiroide. Es la causa más frecuente, dice, la disminución del yodo, obviamente, en la sangre, ¿no? En el cuerpo. Se calcula que en torno a 1.000 millones de personas en el mundo se encuentran en riesgo de padecer déficit de yodo. O sea, es una tendencia por la mala alimentación que hay, la mala cultura alimenticia que hay, ¿no? Al vivir en zonas donde el porcentaje de bocio en la población general es mayor al 10%. O sea, esto se ha incrementado bastante o se manifiesta mucho en las personas debido a la cultura alimenticia. Mucho, por ejemplo, profesor, el yodo, ¿dónde lo puede encontrar? En los productos del mar. Hay mucha gente que no consume muchos productos del mar, ¿no? Entonces, hay problemas, ¿no? Por eso hay problemas por ejemplo, el hipotiroidismo, ¿no? Que es una disminución de la tiroxina. Y si hay una disminución puede ser por la falta de yodo, ¿no? No sé si ustedes habrán escuchado bastante, el hipotiroidismo se ha hecho como que, ¿no? Ha aumentado la prevalencia, ¿no? Y es justamente en la mayoría de los casos por un déficit de yodo en la alimentación, ¿sí? Inflamación de la tiroides por diferentes causas, por ejemplo, una inflamación, una tiroiditis, infecciones, por ejemplo, ¿no? Alteraciones congénitas, ¿no? Por ejemplo, también puede ser por tumores benignos y malignos, ¿no? Yo he tenido un familiar que, que bueno, ¿no? Tuvo una tumoración benigna y que generó esa inflamación de toda la tiroides, ¿no? Entonces, también podría generar esto, ¿ya? El bocio, muchachos, se presenta justamente por estos factores, ¿ya? Entonces, la hormona, si te das cuenta, la tiroxina está disminuida, pues, porque hay un déficit de yodo. ¿Por qué, profesor? Si tú analizas la estructura de la tiroxina en su composición interna, vas a encontrar que está ahí el yodo. Entonces, si no hay yodo en la alimentación, no hay tiroxina. ¿Y cómo se llama la disminución de la tiroxina? Hipotiroidismo. Y si hay hipotiroidismo, estas personas, o sea, esto de acá es ¿cómo se dice eso? Se puede decir como es una manifestación clínica de las personas que tienen hipotiroidismo. Aparte del problema en su metabolismo
retienen líquidos y que ¿no? Ganan, ¿no? Ganan, eh, engordan, pues, ¿no? Ganan peso. Una de las manifestaciones añadida a esto es el bocio, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento? Depende de la causa que lo origina y de los síntomas que produce. El bocio es muy grande y produce síntomas por ejemplo, compresión. Puede generar ronqueras, dificultad para respirar o tragar. Se suele realizar el tratamiento quirúrgico en la mayoría de los casos, que consiste en la extirpación de una parte de la tiroides o de la totalidad de esta. ¿Sí? Ahí está. Ese es el tratamiento. En la mayoría de los casos es quirúrgico. ¿Ya? Entonces vas a ver muchas personas con hipotiroidismo en la mayoría de los casos y que a las finales temen esto, pues, ¿no? Justamente por, si se dan cuenta, a veces, dependiendo también de cómo lleves tú esta cicatriz, ¿no? ¿No? En este caso, mira, ha sido una operación amplia, prácticamente podríamos decir que hasta se podía haber extirpado totalmente la tiroides, ¿no? Profesor, ¿y una persona puede vivir sin tiroides? Claro que sí, ¿no? Solamente lo que tienes que hacer es administrar externamente las hormonas que producen esta glándula, ¿ya? Bueno, la diabetes. La diabetes ustedes ya la conocen, acá el problema es con el páncreas, ¿no? El problema es con la insulina. Hay una disminución de la insulina, ¿sí? Entonces, la insulina es una hormona que controla los niveles de azúcar en sangre, ¿sí? Si no hay insulina, la cantidad de azúcar en sangre se ve elevada y eso trae problemas, ¿sí? Ahora, dice, es una enfermedad crónica que dura toda la vida. Claro, una persona que es diabética ya lo va a tener por siempre. Va a tener que cuidar, no se va a poder curar de la diabetes. Caracterizado por niveles altos de glucemia. ¿Qué es glucemia? Viene de glucosa. Altos niveles de glucosa o azúcar. Profesor, ¿glucosa, azúcar es lo mismo? Sí, porque yo con ustedes he desarrollado los carbohidratos. ¿Los carbohidratos qué son? Azúcares. Sí, ese es el nombre. O también se le llama glúcidos, ¿no? Entonces se le llama niveles altos de glucemia, o sea, de glucosa. La insulina es una hormona producida por el páncreas para controlar la glucemia, o sea, la cantidad de glucosa en sangre. O sea, la disminuye, lo mantiene estable, ¿sí? La diabetes puede ser causada por muy poca producción de insulina resistente a esta o a ambas, ¿ya? ¿Cuáles son las causas? Ya, pues, principalmente los hábitos alimentarios y el crecimiento, el sedentarismo, ¿no? La persona, ahora que todos estamos en esta etapa de la pandemia, esto se ha incrementado notablemente, ¿sí? Aumento de la inactividad, peor si no hacemos actividad física. Aumento de la inactividad física que provoca obesidad, tiene como consecuencia directa, ¿no? Que la enfermedad esté aumentando en casi todo el mundo, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Las personas con diabetes están hiperglucemia, o sea, están con mucha cantidad de azúcar en sangre, debido a que el páncreas no produce suficiente insulina, los músculos, la grasa y las células hepáticas no responden de manera normal a la insulina. Claro, porque ellas funcionan en base a esta hormona. ¿Sí? El tratamiento, pues, ¿no? Dice, el tratamiento de la diabetes puede ser de forma farmacológica o no farmacológica. Dice, la pérdida de peso es el factor clave para reducir el riesgo de diabetes en personas con alto riesgo y sobrepeso. El cambio en la alimentación, definitivamente. Una persona con diabetes ya prácticamente los hábitos alimenticios tienen que ser tajantes. Tiene que llevar un registro de la cantidad de calorías que ingresa al cuerpo. ¿Mm? ¿Sí? Y con respecto a eso también, ¿no? Hay un tratamiento farmacológico, ya lo saben, ¿no? El tratamiento de la diabetes se basa en la utilización de pastillas y en ecuaciones asociadas a insulina. ¿Sí? Controlar los niveles se inyectan insulina, ¿no? De manera subcutánea, principalmente. Bueno, hay varios tipos de insulina dependiendo también de las necesidades, ¿no? Porque la diabetes tiene sus niveles también, ¿no? Hay insulinas, por ejemplo, de acción rápida, de acción lenta, ¿no? Y hay una mezcla de ellas, ¿no? De repente ustedes, esta enfermedad es, es muy prevalente, por ejemplo, en la actualidad. ¿Quién no tiene un familiar que no sea diabético? Y lo hemos visto inyectándose su insulina diariamente, ¿sí? Entonces, chicos, por un tema de tiempo, estas son las enfermedades, ¿no? Que he tratado el día de hoy, ¿no? Espero que les haya gustado. Nos vemos en una siguiente oportunidad.